Hola a todas, a todos y a todes. Un placer estar nuevamente agradeciendo a la Universidad de Chile, además a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde pasé duros años de mi vida. Eh, y bueno, además un placer estar nuevamente en esta segunda sesión del taller de Ecología Política y digo, reitero el agradecimiento a la universidad y a la facultad, digamos, por abrirse a estas miradas distintas, eh, un poco sui generis, digamos, en relación a lo que es la educación más formal eh, de la ingeniería, por un lado, y en general eh, en Chile, que creemos está cambiando ya y que tiene que seguir cambiando. Y esto es una demostración de ello. Eh, Um, bueno, en la primera clase hablamos de medio ambiente y desarrollo. Básicamente hicimos como un recorrido histórico de los conceptos que habían sido fundamentales en la evolución de la relación entre medio ambiente y desarrollo y cómo estos conceptos habían impactado en políticas públicas, en percepciones ciudadanas también y en distintas formas desde la, desde la vida cívica y desde la economía también ir enfrentando la problemática ambiental en general. En esta segunda clase vamos a ser más específicos en introducir a la ecología política y hacer también un repaso o más que repaso, una especie de introducción y dar ciertas nociones sobre una disciplina de alguna manera prima o antecesora, amiga, digamos, de la ecología política, que es la economía ecológica, ¿ya? Y que se hizo desde la economía vinculada con ciencias naturales, se hizo de alguna manera las preguntas que está intentando también responder la ecología política, ¿ya? Entonces voy a empezar a responder, eh, perdón, a compartir la pantalla. Eh, la economía ecológica no es lo mismo para quienes tengan la duda que la economía ambiental. ¿Ya? Precisamente la economía ambiental es una rama que se ha ido abriendo, digamos, de una economía más neoclásica, ¿ya? Y que le ha ido queriendo poner precios o intentando poner precios a los valores ambientales, ¿ya? En cambio, la economía ecológica ha sido muy crítica, digamos, de la economía neoclásica, keynesiana, o economía ambiental, ¿ya? Y se caracteriza por ser muy transdisciplinaria, ¿ya? Precisamente porque lo que busca no es solamente poner precios, ¿ya? Precios de mercado, em, combina, ¿no es cierto?, combina las ideas provenientes de la economía y por lo tanto de economistas, pero también con las ideas de cientistas naturales y de las ciencias sociales también. Es una transdisciplina que se consolida en los años 70, 80, intenta dar una respuesta teórica todavía a la crisis ambiental, que ya en los años 60 y 70 y 80, como vimos en la clase, en la primera clase, se estaban haciendo sentir ya esta crisis ambiental a niveles locales, a niveles también globales, y que intentan dar un marco teórico más amplio eh, que el que, como decíamos anteriormente, da la economía neoclásica ambiental, que hasta el día de hoy sigue siendo el marco económico dominante. En la segunda mitad del siglo XIX se va vislumbrando la necesidad de incorporar las leyes de la termodinámica, ¿ya? Que estaban muy en boga en ese tiempo en el análisis de la economía, ¿ya? Fundamentalmente, ¿no es cierto? Estamos hablando
la ley de entropía, que básicamente plantea, digamos, que es imposible generar procesos físicos, digamos, sin pérdidas de energía. Y que por lo tanto, digamos, la economía, digamos, tiene que considerar también estas pérdidas. También en un ámbito que es muy mercantilista de la Francia del siglo XVIII, desde extrañamente, porque contrasta mucho con lo que hoy día vivimos, digamos, desde ámbitos muy mercantilistas como la fisiocracia, plantean que esto de que el único trabajo productivo, es decir, que no tiene pérdidas materiales y de energía, era el derivado de la actividad agrícola, que permitía, ¿no es cierto?, además del trabajo humano y el proceso, además del trabajo humano, agregar, ¿no es cierto?, la energía proveniente de la naturaleza, ¿ya?, a la reproducción y al crecimiento de las plantas, en este caso. Esos aspectos ya los mencionamos. Es transdisciplinaria, considera la convergencia de la economía con las ciencias naturales y sociales. Y entre los supuestos que critica la economía ecológica de la economía neoclásica keynesiana o economía ambiental, está esto de que esta economía, la economía dominante, considera a la economía misma, digamos, como un sistema cerrado, ¿m? En este círculo en que las empresas crean bienes y servicios para entregarle a las familias, las que al mismo tiempo le entregan a las empresas capital, tierra y trabajo. La economía ecológica considera a la economía un sistema abierto en que reconoce que este círculo, digamos, es imposible que se desarrolle sin la incorporación de materias primas desde el ambiente y de energía proveniente fundamentalmente del sol, y hacia afuera de este sistema le entrega residuos materiales en forma de sólidos o gaseosos, ¿no es cierto?, o líquidos también, y la disipación de calor. Al mismo tiempo hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de lo que hoy día denominamos reciclaje, transformando residuos en materias primas. La economía ambiental, de alguna manera, ha ido intentando internalizar ya estos factores externos a través de la incorporación de precios en estos elementos, digamos, que entran y salen de la economía, de la misma economía. Entonces, la economía ecológica asume que debe ser analizada en su interrelación con los ciclos biogeoquímicos, que los ecosistemas no solo son fuente de recursos para la actividad económica, sino que además cumplen funciones para el ser humano como un ser biológico y para las actividades que la sociedad humana desempeña. Esto todavía visto con una mirada muy homocéntrica, ¿no es cierto?, ¿ya?, en que se considera a los ecosistemas como proveedores de recursos y de funciones para el ser humano, ¿ya? Y bueno, aquí agregué una lista de estas funciones que son desarrolladas por ecosistemas hacia el ser humano, entre las cuales hay funciones regulatorias, productivas, que son las que más se conocen, las funciones de soporte, ahí pueden encontrar, por ejemplo, la habitación, los espacios para desarrollar actividades económicas, ¿ya? Funciones de información, funciones que son culturales también, estéticas, espirituales, en el caso de las regulatorias, ¿no es cierto?, todo lo que permite, en definitiva, mantener el sistema para que podamos vivir y hacer las actividades económicas y otro tipo de actividades que desarrollamos los seres humanos.
Mm, el segundo supuesto fundamental que la economía ecológica critica de la economía clásica keynesiana o neoclásica keynesiana eh, es, es el de que la materia y los precios son convertibles, es decir, a todo bien material es posible ponerle un precio, ¿ya? Eh, en este caso, no todos los procesos económicos pueden ser recomensados a partir del dinero. Nos referimos a- a productos en que muchas veces, productos no renovables en que se agotan, por ejemplo, y se precisa además de una base material que no puede ser valorada en precios, ¿ya? Es decir, es muy difícil valorar el stock, ponerle un precio al stock de un recurso, digamos, que se va a agotar, ¿ya? Eh, También en economía ambiental se ha intentado, digamos, pero evidentemente si miramos, por ejemplo, los precios del petróleo, del cobre o de cualquier material renovable, no renovable, perdón, em, la- los precios que se transan no tienen nada que ver con cualquier estimación que esté tomando en cuenta su agotamiento. Tienen que ver con lógicas muy cortoplacistas. Y como decíamos, esos precios no contabilizan la extinción, perdón, los precios no contabilizan ni la extinción, ni la erosión, ni la contaminación. Em, y muy relacionado con lo anterior, el nivel de precios de un bien o de un producto, que puede ser un bien natural, un bien común, un recurso no renovable, no está relacionado, no corresponde al stock físico de ese mismo bien. Y no considera, por ejemplo, factores como la riqueza genética de la biodiversidad. Por ejemplo, una especie animal, muchas veces el valor de una especie en peligro de extinción no va a aumentar porque esté en peligro de extinción. Muchas veces va a haber otros factores como que afectan ya la disponibilidad o no de ese animal para ser cazado, por ejemplo, ¿no? Entonces la economía ecológica se ha ido preocupando de estos factores que ingresan y egresan de la economía, eh, y fundamentalmente se ha preocupado de la materia y de la energía. Y en el caso de la energía, um, ha puesto en tela de juicio, digamos, ha hecho un análisis sobre la energía de las sociedades humanas en aspectos que tienen que ver con su consumo vital, fundamentalmente la energía endosomática, que es la que necesitan los seres humanos para vivir, para desarrollarse como individuos y como especie. Se considera, por ejemplo, que el consumo de un adulto promedio es de 2.000 a 3.000 kilocalorías al día. El trabajo que desarrolla un adulto promedio eh, demanda un quinto más o menos de esa energía consumida diariamente. El resto fundamentalmente se lo dedica a mantener la temperatura del cuerpo y del metabolismo funcionando. La energía endosomática responde fundamentalmente, es decir, cuánto y qué consumimos, responde fundamentalmente a instrucciones genéticas. Eh, y bueno, hay estudios que muestran que con menos de 1.000 calorías por día se tiende, digamos, a la muerte por inanición. Por otro lado, los ricos no por tener más para comer, comen más, ¿ya? Em, la alimentación popular fundamentalmente está basada
en cereales y leguminosas o tubérculos, en el caso de los ricos, aunque podemos ver, digamos, que en sociedades mm, en vías de desarrollo también ha aumentado mucho el consumo de carne, eh, y lo que implica, ¿no es cierto?, además una producción mayor de alimentos para poder alimentar los animales que se comen. Y si bien la cultura, la economía y la política han influido en la alimentación, no ha variado fundamentalmente esto del consumo endosomático de energía. Es decir, en general los seres humanos seguimos consumiendo más o menos lo mismo, independiente de nuestras condiciones, ¿ya? Donde hay mayores diferencias es en lo que se llama la energía exosomática, que es la energía que ocupamos los seres humanos, no en nuestro propio cuerpo, digamos, sino en el resto de las actividades que desarrollamos. Y por ejemplo, en, 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 en sociedades más bien austeras, ¿no es cierto? Sociedades pobres, en climas cálidos, por ejemplo, se gasta alrededor de, o podría gastarse alrededor de 5.000 kilocalorías al día en cocinar alimentos, fabricar vestimentas y viviendas. En el caso de sociedades y comunidades ricas, ¿ya? Estamos hablando de 100.000 kilocalorías o más de 100.000 kilocalorías al día para estas mismas actividades, es decir, cocinar, fabricar vestimentas, vivienda y otras actividades que desarrollamos, ¿ya? Es decir, 20 veces más o menos la diferencia entre una y otra. El uso exosomático fundamentalmente se diferencia en el ámbito de los hogares, del transporte y de la producción, que básicamente es una producción al final del día, digamos, orientada, digamos, también al consumo individual. En general, a mayor riqueza hay un mayor consumo de energía, fundamentalmente exosomática. Hay variables que se han creado como la intensidad energética, que relaciona el consumo de energía con las unidades de crecimiento económico, y que se plantea que no necesariamente debería aumentar la energía con el aumento del crecimiento económico. Pero eso la verdad es que no ha sido tan así, ¿ya? La elasticidad en el ingreso del consumo energético, es decir, cuánto más se gasta energía por el aumento de ingreso, en el caso, como conclusión, de la energía endosomática es muy baja, es decir, no representa, en definitiva, mayor consumo energético el mayor ingreso, pero en el caso exosomático no solo eh, es, es mayor que cero, es decir, se gasta más energía en la medida que se aumenta, sino que el ingreso, sino que se gasta, el aumento de la energía es incluso más rápido que el aumento del ingreso, que es en el caso en que sería una elasticidad mayor que 1. Hay diferencias a nivel internacional también en la medición de la intensidad energética. Por ejemplo, la intensidad energética de Japón es por un lado menor que la mitad de la intensidad energética en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es una sociedad muy despilfarradora de energía, tomando en cuenta el ya elevado crecimiento económico o ingreso per cápita que tienen. Y también la intensidad energética de Japón es menor que la intensidad energética, o era menor, digamos, que la ex Unión Soviética. Esto considerando que la Unión Soviética tenía niveles de ingresos muy por debajo de los niveles de Japón. Sin embargo,
su gasto energético en función del ingreso, digamos, era mucho mayor que el de Japón. Como distinciones, hay que distinguir entre energía primaria, es decir, la contenida en los recursos energéticos primarios, ¿ya? Y el consumo o demanda final de energía. Es distinto, es decir, considerar, por ejemplo, la energía que está contenida en un barril de petróleo como la energía que realmente se aprovecha de un combustible fósil derivado de ese barril de petróleo. También hay que distinguir entre la energía en la industria, en hogares y transporte. Hay estudios para todo, no nos vamos a profundizar en esto. En el caso de los países ricos, el aumento de la energía primaria, se ha evidenciado un aumento de la energía primaria y también una mayor eficiencia energética en la industria, lo que ha hecho que en términos totales, en términos finales, el consumo de la industria de energía se ha mantenido relativamente estable. Es decir, se extrae mayores recursos energéticos, pero esos recursos energéticos se gastan de manera más eficiente. Sin embargo, se han evidenciado al mismo tiempo mayores pérdidas en la transformación y en el transporte de la electricidad. Y los países ricos son países en general, como lo estamos viendo también países en desarrollo como el nuestro, como Chile, que han tendido a electrificar su matriz energética, ¿ya? Y en esa transformación de otras formas de energía primaria a electricidad y el transporte mismo de la electricidad, hay muchas pérdidas. Y se ha evidenciado también un gran aumento en el consumo final de energía en hogares y transporte. Es decir, lo que se ahorra de alguna manera o se gasta más eficientemente en la industria, se despilfarra de alguna manera en hogares y transporte. Ahí se me quedó un párrafo. Bueno, ¿cuáles son en general las críticas que se hacen a los sistemas dominantes, que los balances de energía no consideran la energía en la alimentación? Lo cual, como ya vimos, es más grave en los países pobres, que gastan más energía en cosas vitales, ¿ya? En que la proporción de su energía endosomática es más importante que en los países más ricos. Mediante la agricultura, el ser humano se comporta como una máquina termodinámicamente perfecta. Con la energía de su propio trabajo alimenta su propia caldera. Todo esto está fuera de la contabilidad en las economías, en la economía clásica. Debe contabilizarse, por lo tanto, en este flujo de energía, y en el caso de la alimentación y en la contabilidad, no solo la selección de plantas, digamos, para la agricultura y el trabajo físico, sino también la fotosíntesis, el trabajo y la energía, digamos, que se obtienen a partir de la fotosíntesis. Por otro lado, se puede percibir una aparente irracionalidad económica y ecológica en ciertas prácticas alimentarias, ya que desde un punto de vista económico clásico, digamos, no se comprenden como ciertas crianzas de animales que en realidad satisfacen otras necesidades de comunidades indígenas, por ejemplo. Y eso ayuda a entender también la economía en una doble significación, ¿ya? Por un lado, su comprensión más clásica como aprovisionamiento material y energético del oikos, el oikos, que es la misma origen etimológico de la economía y la ecología, que el oikos es la casa, ¿no es cierto?, la casa de los seres humanos, ¿ya?
y bueno, y de todos los ecosistemas, pero al mismo tiempo se entiende como la economía, como la asignación de recursos escasos a fines alternativos respecto a la comparabilidad de valores, que tendemos a comprenderlo como precios de mercado, pero que no necesariamente son precios de mercado, son otras valoraciones que los seres humanos también le podemos dar a estos recursos escasos, ¿ya? Y lo otro que también aparece al mirar la, la economía y la energía dentro de la economía de esta manera, es a entender que la eficiencia o la productividad energética pueden disminuir con la modernización de la agricultura. Es decir, el aprovechamiento energético, por ejemplo, de la agricultura a través de la alimentación, se reduce muchas veces con la modernización, producto fundamentalmente de la incorporación de combustibles eh, que tienen un costo y que tienen un gasto energético importante, la utilización de fertilizantes y de pesticidas en esta producción alimenticia a través de la agricultura. Y que por lo tanto muestra que en términos energéticos puede ser mucho más eficiente una agricultura muy primaria, muy primitiva, ¿ya? De acuerdo a los estándares actuales, que una agricultura moderna. En el caso de los materiales, se han desarrollado esquemas para medir el flujo de los materiales en toda la economía, considerando las entradas y las salidas de la economía. No solamente lo que está en circulación dentro de la economía, sino también valorando, no en términos monetarios, sino en términos físicos, lo que se extrae, lo que se extrae dentro de una misma economía, es decir, por ejemplo, en Chile, para lo que se extrae dentro de Chile, por ejemplo, para el consumo interno, lo que se importa en términos materiales nuevamente, y al mismo tiempo medir físicamente lo que se exporta en términos materiales y la materia o los materiales que están contenidos en las emisiones y residuos, que sabemos también pueden ser hoy día exportados. Entonces, los flujos materiales directos, los que se intercambian dentro de la economía, pero más la materia que se remueve, que se erosiona y que se emite. Los recursos naturales que pueden ser adquiridos desde fuera de una economía determinada, que puede ser un país, ¿ya? Y los flujos ocultos que también hay en otros países, es decir, nuevamente las emisiones, la cantidad de material, digamos, que ha sido extraído, por ejemplo, para producir una tonelada de cobre, por ejemplo, que se importa. Como sabemos, buena parte de la materia, digamos, es decir, es mucho más grande la materia que se remueve en la minería que la que realmente es aprovechable en términos económicos. Hay una tesis o una hipótesis muy errada de que las economías ricas se están desmaterializando, es decir, que son menos intensivas en materiales. Esto parece ocurrir, digamos, o lo muestran muchas economías que hablan de que hoy día se está reciclando mucho más, de que la industria pesada, digamos, ha desaparecido de las economías ricas y que por lo tanto esas economías están tendiendo a desmaterializarse, ¿ya? Y está pesando más, qué sé yo, el área de servicios, por ejemplo. La verdad es que hay estudios que han mostrado que eso no es así, y que además se da en términos ecológicamente desiguales. Por ejemplo, podemos comparar una situación de un país como en vías de desarrollo, como se les llama, como se nos llama, como es Ecuador, donde 0,3 toneladas per cápita
ingresan al país, el país consume 4 toneladas más o menos per cápita al año, pero se exportan desde el Ecuador 1,6 toneladas per cápita. ¿Ya? Es decir, eh, buena parte de lo que se consume en Ecuador es producido o es extraído directamente desde el Ecuador, causando enormes impactos, pero es mucho más en términos materiales lo que sale en términos materiales, ¿ya? Y medido en términos físicos, toneladas, que lo que entra al Ecuador. Si esto lo comparamos con la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea son 3,8 toneladas per cápita al año lo que se importa y 1,1 lo que se exporta. Y el consumo per cápita en términos materiales es de 16 toneladas al año. Otro valor que da un poquito estas señales es el caso de Colombia, donde se importan 10 millones de toneladas al año y se exportan 70 millones de toneladas al año. Y si miramos globalmente esto, nos vamos a dar cuenta que en general los países en vías de desarrollo, los países donde se practica fundamentalmente en términos físicos el extractivismo, como Ecuador, como Colombia, como Chile y otros países de América Latina o África, ¿ya? Estos países venden barato, fundamentalmente materias primas, ¿ya? Y compran caro, fundamentalmente bienes de uso final. Y al revés ocurre, ¿no es cierto?, en el caso de los países ricos. La Unión Europea compra fundamentalmente barato las materias primas y vende caro fundamentalmente bienes de uso final. Entonces, abandonando el intento de ponerle precio de mercado a todo, es decir, de la conmensurabilidad monetaria, ¿ya? De los recursos ambientales, de los recursos naturales, han ido proponiendo distintos indicadores para medir la sustentabilidad. La sustentabilidad que de alguna manera dé cuenta de un marco económico de análisis mayor que simplemente precios de mercado. Ahí se crearon términos como el PAT, que Population Affluence Technology, que intenta medir en un solo parámetro, incorporar en un solo parámetro, perdón, las relaciones entre el crecimiento de la población, la riqueza de la población y la incorporación de tecnología. Por otro lado, una variable que ya vimos y conocimos de alguna manera muy superficialmente en la clase pasada, que es la huella ecológica, que de alguna manera mide y combina consumos de energía y espacio utilizado o espacio pavimentado, básicamente, que se le puede aplicar tanto a personas como a comunidades o a países. Por otro lado, se han evaluado, se han incorporado, digamos, la medición de flujo de materiales, como lo que vimos en la diapositiva pasada, y también la medición del impacto, ¿no es cierto?, y de la sustentabilidad en términos de consumo energético, ¿ya? En este cuadro hay una medición muy macro, realizada una estimación de gasto tanto energético como gasto material, consumo tanto energético como material en distintas sociedades, distintos tipos de sociedades, distintos tipos de sociedades en términos desarrollistas, ¿no? En primer lugar, una sociedad cazadora, recolectora; en segundo lugar, una sociedad agraria; y en tercero, una sociedad industrial.
para cuyo caso se utilizó el caso de Austria en 1990. Y el resto son estimaciones promedio realizadas por estos dos cientistas, digamos, del año 1997. Y muestra cómo tanto el consumo energético como material aumentan de manera exponencial con el desarrollo de las sociedades, ¿ya? Desde cazadoras recolectoras, pasando por agrarias a industriales. Y bueno, los órdenes de magnitud son claramente exponenciales. Y un indicador que ha estado en permanente evolución y desarrollo e interpretación desde hace ya un par de décadas, ¿ya? Es la apropiación humana de la producción primaria neta, donde la producción primaria neta es la energía, es la cantidad de energía que los productores primarios, es decir, las plantas, los que hacen fotosíntesis, y que por lo tanto no consumen energía del resto, ¿ya? Ponen a disposición del resto de las especies vivientes, los heterótrofos, entre los cuales estamos los seres humanos. Entonces, lo que mide este indicador es cuánto de esta producción primaria neta, es decir, de lo que está disponible originalmente por estos productores primarios, los autótrofos, las plantas, de cuánto de esto nos apropiamos los seres humanos. Se apropia una comunidad humana, sea una comunidad primitiva o sea una comunidad muy industrializada, ¿ya? Y por lo tanto lo que muestra es el tamaño, la relación del subsistema humano en relación con el ecosistema total. El creador de este concepto, el creador original, porque después ha habido varias interpretaciones, Vitusek, que es un ruso, en el año 1986 hizo esta estimación, una estimación global, que para distintas definiciones del indicador de la apropiación humana de la producción primaria neta, es decir, una definición de baja intensidad, de media, de intensidad media y de alta intensidad, evalúa, digamos, cuánto, digamos, de la producción primaria neta, que es este valor que está acá, que es nuevamente todo, en este caso, medido en una medida de masa, fundamentalmente, que es cada uno de estos es 10 elevado a 12 kilogramos. ¿Cuánto de esto es apropiado por la sociedad humana? Y muestra que en el caso de una definición de alta intensidad que incluye el uso directo de la especie humana, de esta producción primaria neta como alimento, combustible y madera, más los productos derivados de actividades agrícolas y el uso de energía para realizar dichas actividades, y al mismo tiempo las pérdidas de la capacidad productiva derivadas de los cambios del uso de suelo, ¿ya? Plantea un 40% más o menos de apropiación por parte de la sociedad humana. Es decir, nuestra especie solamente estaría apropiándose, digamos, de un 40% de toda la producción primaria neta de la Tierra en términos terrestres, ¿ya? Y si incluimos ecosistemas acuáticos, sería de casi un 25%. Al mismo tiempo, otro especialista, Inhofe, el año 2004, es decir, más recientemente,
realizó una estimación para distintas zonas del mundo, midiendo la apropiación humana de la producción primaria neta. Y muestra, por ejemplo, que para Sudamérica, que tiene una población similar a la de América del Norte, y una superficie bastante similar también a la de América del Norte, tienen una apropiación humana eh, bastante más baja, la de América del Sur que la de América del Norte. Al mismo tiempo se verifica una, una producción primaria neta que está asociado a la biodiversidad, a la cantidad, digamos, al volumen, ¿ya? De, de biodiversidad y de naturaleza, digámoslo así vulgarmente, ¿ya? Y la cantidad de naturaleza que hay en América del Sur en relación a América del Norte, finalmente da una apropiación humana de la producción primaria neta muy por debajo de la de América del Norte. Esto, sin embargo, esconde unas ideas un poquito mentirosas, digamos, eh, porque está considerando como si eh, los, eh, los seres humanos de una misma zona estuviesen consumiendo los, la, la producción primaria neta o una porción de la producción primaria neta de la misma zona. Eh, y como sabemos no es así, ¿ya? Es decir, la producción primaria neta de unas zonas están fundamentalmente a través del comercio internacional eh, permitiendo la apropiación en otras zonas, ¿ya? Y bueno, estos son indicadores y herramientas, digamos, que están muy hoy día en desarrollo, en evolución. Se están escribiendo papers y documentos todos los días y solo son herramientas de apoyo. Y bueno, tal como les mencioné, yo quería hacer ese repaso, esa pasadita, digamos, por economía ecológica, eh, porque creo que es relevante para que nos introduzcamos en la ecología política. Estas láminas ya fueron pasadas en una charla que di antes de iniciar el taller de ecología política y muestran más o menos de qué se refiere, digamos, la ecología política y que se define como el estudio de los conflictos ecológicos distribuidos por Joan Martínez Alié. Joan Martínez Alié establece este concepto a partir de que hay elementos en la naturaleza que generan conflictos ¿ya? Entre distintos actores sociopolíticos, que pueden ser comunidades, empresas, estados, ¿no es cierto? Y define estos elementos básicamente a partir en primer lugar, de los beneficios que se obtienen de recursos naturales. Los términos en verde son términos que yo incorporé posteriormente, que me parecieron relevantes, que son términos, digamos, que han sido incorporados fundamentalmente desde los movimientos sociales, como es el reemplazo, por ejemplo, del uso de la palabra recursos por el uso de la palabra bienes naturales, o hablar derechamente de la naturaleza, es decir, beneficios que se obtienen de la naturaleza para los seres humanos. En segundo lugar, servicios que proporciona el ambiente para la vida humana, como un soporte de vida, y por ejemplo, mantener las aguas limpias, mantener el aire limpio. Estos son ejemplos, ¿no es cierto?, de contaminación de aguas que hacen que este soporte de vida, que es el agua, ya no pueda seguir siendo provisto. Y esta es una foto de Santiago contaminado, que
bien conocemos quienes vivimos por acá. Yo incorporé también otros, otros aspectos que entran en disputa cuando ocurren conflictos ecológicos distributivos, como son derechos ancestrales o la sacralidad de ciertos elementos de la naturaleza o de ciertos lugares, o derechamente, valga la redundancia, los derechos de la naturaleza, es decir, cómo ciertas comunidades de pueblos originarios o de pueblos contemporáneos, podemos asignarle derechos a la propia naturaleza, es decir, calificarla como sujeto de derecho, en ausencia de los derechos que los humanos podamos tener de aprovechamiento de la propia naturaleza. Y bueno, y al conjunto, a todo este conjunto, a mí me gusta denominarla, y a muchas organizaciones y movimientos le hemos dado la denominación de bienes comunes. Es decir, cuando hay conflictos ecológicos distributivos, se trata fundamentalmente, decimos en términos generales, que son conflictos por el control y el acceso de bienes comunes. y, ¿Y cuál es la significación que le damos a estos bienes comunes? Ha derivado también en distintas corrientes del ecologismo, que han ido evolucionando y que no son corrientes estancas, bien definidas unas entre otras. Hay muchos puntos en común, muchos puntos de encuentro, muchos traslapes, pero básicamente el mismo Joan Martínez Alier, economista catalán, un referente en la ecología política, ha denominado por un lado el culto a la vida silvestre, que fundamentalmente busca preservar la naturaleza sin intervención humana. Podríamos pensar que el ecologismo profundo está más cerca de eso, aunque los ecologistas profundos fundamentalmente han llegado a esas posturas, digamos, a través de comodidad, de una economía, de ciertas comodidades, digamos, provistas por la economía y fundamentalmente por las economías de mercado. Una segunda corriente que es de la ecoeficiencia, que, que buscando la calidad ambiental, entre comillas, se preocupa por el manejo sustentable de los recursos naturales, cree en el desarrollo sostenible, que como vimos en la clase anterior, fundamentalmente trata de que el crecimiento económico siga siendo posible en el futuro, y la modernización ecológica. Y obviamente tiene en cuenta el control de la contaminación, pero fundamentalmente asignando precios, es decir, buscando eficiencia económica y rentabilidad económica. Y por otro lado, el ecologismo popular, que busca la preservación de la naturaleza, pero también en interacción, digamos, y como fuente del sustento de las comunidades alrededor del mundo. La clasificación de los conflictos ecológicos que ha hecho el mismo Joan Martínez Alier ha sido en función de cuál es el lugar que ocupan estos conflictos en la cadena productiva, fundamentalmente, ¿ya? De los llamados commodities, ¿ya? Es decir, en toda la cadena, desde la extracción de recursos naturales hasta el centro del metabolismo social, digamos que es la producción y el consumo, hasta la disposición de los residuos o las emisiones finales de toda la economía, ¿ya?
Bueno, yo mencioné en la charla, digamos, y en realidad debí haberlo puesto aquí también, que considero que Joe Martínez Alí aquí olvida mencionar al menos, digamos, la importancia que tienen las ciudades, ¿ya? Y todo el proceso urbano, digamos, como en esta parte central, digamos, del metabolismo social. ¿Mm? Eh, y lo que vamos a hacer a partir de la próxima clase es fundamentalmente ir conociendo, ir evaluando, eh, ir caracterizando los conflictos ambientales que ocurren en cada una de estas etapas. ¿Ya? En particular, en la próxima clase nos vamos a preocupar de la etapa extractiva, ¿ya? Que es probablemente donde hay una muy mayor cantidad de llamados conflictos ecológicos. Y bueno, también vamos a desarrollar en una clase siguiente eh, aquellos conflictos que ocurren en la etapa central del metabolismo como en la de disposición de residuos. Para ir terminando, am, distintos estudios y especialistas en ecología política han, han desarrollado ciertas fichas, ¿no es cierto?, para caracterizar conflictos ecológicos. Yo los he estado mirando, esta lista que desarrollo aquí, creo que logra satisfacer algunos de los elementos que están en esos estudios preliminares o previos, digamos, que igual los vamos a compartir con ustedes para que, como lectura para la próxima clase, pero que en esos estudios yo consideré que había elementos que faltaban y que pretendo desarrollarlos aquí. En primer lugar, localizar un conflicto ecológico, contextualizarlo en términos sociales, culturales, en términos políticos, en términos culturales y en términos geográficos, ¿ya? Es decir, entender cuál es el contexto en el que ocurre un conflicto ecológico, ¿ya? Eh, cuáles son la situación de bienestar social que tiene una comunidad que está siendo afectada, cuál es la identidad cultural que tiene, cuál es el escenario político que se enfrenta, ¿ya? Son comunidades que están siendo afectadas y que están en el marco de una guerra, en el marco de una dictadura, en el marco de una sobremercantilización de la economía, en fin. Y en términos geográficos, ¿cuál es la situación geográfica? ¿Cuáles son eh, geográficos o, qué sé yo, términos de aislamiento que tiene una comunidad? En fin. En tercer lugar, caracterizar los actores locales y comunitarios. ¿Cuál es la actividad económica de la que se trata? Es una comunidad de pescadores, de agricultores, pequeños mineros, es una comunidad urbana, son pobladores, en fin, son un pueblo indígena, son una comunidad indígena, en fin. ¿Cuáles son los bienes comunes afectados? El agua, eh, el aire, el bien económico del pueblo que está siendo afectado, por ejemplo, su agricultura, eh, sus recursos pesqueros, su cultura, su identidad, un río sagrado. En definitiva, identificar cuál es el bien común que está siendo afectado, cuáles son los actores corporativos involucrados, es decir, los actores que vienen de alguna manera a, a atentar contra el bien común de esa comunidad, eh, o de alguna manera alterar la situación de armonía de una comunidad con la naturaleza y el medio ambiente, en fin, puede ser una empresa, puede ser el propio Estado. Otros actores que intervienen en el conflicto,
pueden ser ONG, pueden ser otras organizaciones o instituciones, que también pueden ser instituciones del Estado, que en algunos casos están favoreciendo a las comunidades o en otros casos están afectando en conjunto con los actores corporativos principales a las comunidades. Es decir, incorporar todos los actores que están en juego, que están jugando algún rol en el desenlace de este conflicto. ¿Cuál es el tipo de intervención? ¿Es un proyecto extractivo? ¿Es una infraestructura, una obra de infraestructura, una carretera? ¿Es una política? ¿Ya? ¿Es una actividad que se está desarrollando de manera más extendida en toda una zona, pero que está afectando de manera particular a una comunidad? En fin, ¿cuál es la intervención? ¿Es un proyecto de inversión o una política o una actividad mayor? ¿Cómo esa actividad, esta intervención, digamos, afecta el bien común? ¿Mm? Lo depreda, lo afecta de alguna manera, ¿no es cierto? Lo deteriora. Y ahí ver indicadores que, que nos hagan comparar una situación sin esa intervención y con esa intervención. Ahí podemos usar algunos de los que mencionamos recientemente, cuál es la cantidad de materia y energía que está consumiendo la comunidad sin esta intervención, ¿ya? Y cuál es la cantidad de energía y materia que se está consumiendo después. En fin, y incorporar también otros impactos, por ejemplo, sobre la salud humana, sobre la calidad de los medios ambientales, en fin. ¿Cuáles son las leyes y las políticas que están vigentes y que son relevantes o que están siendo discutidas, que podrían afectar de buena manera o de mala manera el desarrollo del conflicto que se está desarrollando? Ahí, bueno, las leyes y políticas pueden ser tanto propiamente ambientales, leyes ambientales o políticas ambientales, pero también pueden ser de otro tipo, leyes laborales, sobre la salud, sobre el incentivo, digamos, a actividades económicas determinadas que son muy impactantes sobre el medio ambiente, en fin. Después, ¿cuáles son las estrategias y acciones desde las comunidades? Es decir, acciones de resistencia, que pueden ser movilizaciones, acciones legales, campañas comunicacionales, cómo se organiza la comunidad y sus aliados para oponerse a esta intervención o para mitigar el impacto o para minimizar el impacto que vaya a tener esta intervención. ¿Y cuáles son las alternativas que surgen desde las propias comunidades para resolver el conflicto? ¿Mm? Por otro lado, ¿cuáles son las estrategias que tienen los actores corporativos? ¿No es cierto? Las estrategias legales, cómo influyen en las decisiones políticas, cómo actúan en relación a las propias comunidades, en algunos casos ofreciendo compensaciones y muchas veces dividiendo a las comunidades, y otras cosas, y en otras ocasiones derechamente amenazando a las comunidades. Y en otros casos llegan a situaciones peores, ¿no es cierto? En América Latina, lamentablemente, en algunos países en particular, como Colombia, como México, como algunos países de Centroamérica, el asesinato directamente de líderes de comunidades que defienden sus territorios se ha hecho bastante común. Y bueno, hacer un relato, digamos, del desarrollo del conflicto, de los resultados para los distintos actores y cuál es la situación final, si es que alguna vez hay situaciones finales, ¿ya? Normalmente siempre se está en situaciones que son intermedias y que pueden siempre empeorar y ojalá, digamos, situaciones que pueden también ir para mejor, ¿ya? Pero al momento de hacer un análisis de un conflicto, ver cuál es la situación
a la cual se ha llegado, ¿ya? En términos de qué es lo que ha ocurrido realmente en el territorio, a eso le llamo el escenario territorial, pero también qué es lo que ha ocurrido en términos políticos, es decir, cuál es la situación en términos políticos a la cual se ha llegado, en términos cuando se hace un análisis político, ¿no es cierto?, de correlación de fuerzas de alguna manera. ¿Cuál es si es que esta situación final, por ejemplo, eh, es un acuerdo legal o sobre que de alguna manera determina que el bien común se va a proteger de una u otra manera, cuál es realmente la capacidad de la comunidad de sostener esa situación, digamos, final a la que se ha llegado. Entonces, la idea es que en la próxima clase podamos mirar situaciones de conflictividad, como dijimos, en las distintas etapas, ¿ya?, del metabolismo, y vamos a partir con la etapa extractiva. Y la idea es que en las últimas sesiones del taller, vayamos siendo capaces de aplicar este análisis que valga, o sea, que vale la pena decirlo, puede ser mejorable, puede ser, ustedes mismos, queridas y queridos alumnos, pueden ir incorporando y proponiendo nuevos elementos, digamos, para considerar en el análisis de un conflicto, ¿ya? Y en las últimas dos clases, y lo digo ahora, digamos, para que lo vayamos pensando, la idea es que podamos identificar algunos conflictos, ojalá que estén muy vigentes en los territorios que conocemos, en Chile o fuera de Chile, para que podamos hacer un análisis en conjunto, un recorrido por esos conflictos, digamos, para poder entenderlos bien y mirarlos desde esta perspectiva de ecología política. Eso, muchas gracias a todas y a todos, y ahora se abre una conversación y preguntas y comentarios de ustedes. Voy a soltar ahora el compartir pantalla. Bueno, te quería comentar que realmente llegaron muchísimas preguntas esta vez y preguntas, algunas de ellas bien, bien profundas. Yo creo que más de alguno leyó los textos que tú enviaste. Hay muchas preguntas relacionadas con la economía ecológica, la primera parte que tú nos introdujiste bueno, después también otras preguntas de lo que iba surgiendo después. Una pregunta de la economía ecológica, que al menos dos personas preguntaron acerca de lo mismo, es si solo es está planteada en términos teóricos o si también tiene una metodología de análisis asociada y también hay algunos ejemplos prácticos de dónde esta economía pudo haber sido aplicada, en qué dimensiones, si eso ha sido así. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la pregunta es súper relevante porque da cuenta, digamos, de que finalmente los desarrollos teóricos, en última instancia, digamos, solo sirven de manera real, digamos, cuando son aplicados en políticas públicas. Y la verdad es que no conozco casos de países o ciudades, digamos, que hayan incorporado en sus esquemas de decisión pública indicadores de economía ecológica. Sí se conocen muchos casos de estudios académicos y en muchos casos vinculados con organizaciones no gubernamentales que han desarrollado estos indicadores, digamos, para evaluar el desempeño económico de sus sociedades. Pero como sabemos, la economía, el sistema dominante, el sistema capitalista dominante en el mundo
se provee, digamos, fundamentalmente de insumos de la economía clásica. Y en el mejor de los casos han incorporado elementos de valoración monetaria de, em, de los pasivos ambientales o de los recursos naturales o del agotamiento de recursos naturales. Y no han incorporado eh, como variables vinculantes, es decir, que influyen realmente en la toma de decisiones, indicadores físicos como los que se mencionaron en la clase, ¿no es cierto? Que tienen que ver, digamos, con el consumo de energía y materiales, o la apropiación o la huella ecológica, o la apropiación humana de la producción primaria neta, ¿ya? Tenemos el caso en Chile del Banco Central en los años 90, em, que, que un par de economistas em, osaron ponerle valor económico y divulgar estas cifras al agotamiento de recursos naturales en Chile, y les costó el cargo en el Banco Central, ¿ya? Eh, porque de alguna manera estaban dando malas señales a la economía, entendida, digamos, como la economía dominante, una economía que tiene que crecer económicamente, sin considerar estos otros factores, ¿ya? Es decir, incluso desde esa perspectiva, que sigue siendo una perspectiva muy capitalista, que es ponerle precio monetario, ¿ya?, a los recursos económicos, se niegan, ¿ya?, los sistemas políticos a asumirlos como una parte integrante, ¿no es cierto?, de los análisis económicos, ¿ya? Es decir, se niegan a descontar, por lo tanto, los pasivos ambientales como valor económico. Mucho menos van a aceptar, digamos, que se incorporen en los esquemas de decisión política instrumentos que son más físicos, ¿ya? Y que muestren indicadores, digamos, como los que mencionamos hoy día. En definitiva, la respuesta es no, no conocemos, no conozco ni siquiera en el caso de países que intentaron cambios constitucionales importantes, que reconocieron los derechos de la naturaleza, como Ecuador y Bolivia, contabilidades macro, digamos, que incorporaron estos aspectos. ¿Mm? Gracias, Eduardo. Bueno, para reforzar un poco lo que estabas diciendo, por ahí a algunas personas le quedaron dudas y eh, cuál era la economía que le ponía precios a todas estas cosas, y bueno, tú hablaste que era la economía ambiental, ¿no es cierto? Tal vez para responder esa pregunta. Y bueno, también con eso de poner precios, también surgieron varias inquietudes. Por ejemplo, si era realmente posible crear un mercado sobre el dióxido de carbono, si efectivamente eso es algo factible. Eh, ya que esto siempre, dice la persona, induce a errores. Bueno, dio una fundamentación bastante larga, pero básicamente la pregunta es si esto de la creación de mercado de carbono agravaría o reduciría la crisis asociada a este tema. Sí, muchas gracias por la pregunta. Coincido absolutamente con el análisis que la persona, al parecer, alcanzó a sugerir. Creo que los mercados de carbono, es decir, ponerle precio al agotamiento de la atmósfera producto de su ocupación por parte de gases de efecto invernadero, solo ha servido para crear un mercado más, ¿ya?, que en algunos casos ha sido muy rentable y que finalmente se ha vuelto poco rentable, ¿ya? Y que parte de la pérdida de rentabilidad ha sido finalmente percibido como un espacio de especulación gigantesco, que ha permitido, de paso, digamos, que grandes empresas multinacionales sigan emitiendo grandes cantidades de carbono eh, para, eh, para compensar, ¿no es cierto?,
con la reducción de emisiones baratas, ¿no es cierto?, en países en vías de desarrollo o países no desarrollados. Es decir, la realización, a través de la realización de proyectos que, que supuestamente reducen emisiones de gases de efecto invernadero y que no se habrían desarrollado si no fuera el producto de la compra a través de estos bonos de carbono, ¿ya? Entonces, son mercados llenos de especulación. No hay ningún estudio que muestre que los mercados de carbono hayan generado una reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, han sido muy lucrativos para ciertos actores de la economía global. ¿Mm? Gracias, Eduardo. Bueno, aquí hay otra pregunta interesante que dice, ¿cómo resguardar una economía ecológica ante políticas de fomento de transgénicos? A ver, bueno, no estoy tan seguro, digamos, del vínculo directo que uno puede realizar, pero sin duda lo que vale la pena ahí incorporar son factores asociados, digamos, a, por un lado, al costo que tiene el desarrollo, digamos, de los transgénicos, ¿ya? La energía gastada en la incorporación de esos transgénicos en la agricultura, pero que fundamentalmente yo creo que hay que enfrentarlo desde una perspectiva más, más integral y contraponer, digamos, el uso de transgénicos y la agroindustria en general a una agricultura más orientada, digamos, a la producción de alimentos para consumo vital y para consumo local, ¿ya? Es decir, evaluar en términos de ecología política, de indicadores de ecología política, ¿ya? La cantidad de energía, ¿ya? Y de recursos, digamos, que se ocupan en un modelo, ¿ya? Que es fundamentalmente de soberanía alimentaria para el consumo local o consumo nacional, y el otro modelo donde se convive con transgénicos, pero que está fundamentalmente basado en una agricultura global, ¿ya? Donde los alimentos se producen industrialmente, no para consumo local, sino para un modelo agroexportador. ¿Mm? Entonces, ahí claramente, al hacer balances de energía, de materia, y asociado a posibles riesgos de salud vinculados, por ejemplo, con los transgénicos, eh, claramente, digamos, mostraría, digamos, si se usaran ese tipo de indicadores, digamos, grandes diferencias y los beneficios de una agricultura eh, más local, campesina o industrial, digamos, pero con una lógica, digamos, de consumo, de abastecimiento doméstico. Gracias, Eduardo. Y otra Ujú. relacionada con la agricultura, si volvemos a la agricultura rudimentaria, ¿qué opciones viables hay para el problema del área de suelo disponible, la cantidad de suelo disponible? Em, yo no soy un experto en agricultura y alimentación, pero tengo la impresión de que la disyuntiva en este minuto a nivel global e incluso a nivel nacional no es la cantidad de suelo disponible, ¿ya? Eh, Suelo disponible para alimentar al mundo y suelo disponible en Chile para alimentar a Chile existe, ¿ya? La agricultura industrial no se ha impuesto por falta de suelo, ¿ya? Eh, es lo que yo entiendo, es lo que yo sé, ¿ya? Y por lo tanto creo que es un falso dilema, ¿ya? Es un falso dilema en el cual creo que no tenemos que caer. Si la persona que pregunta tiene antecedentes distintos, ¿ya? Eh, bienvenidos, aquí estamos todos para atender, ¿ya? Pero tengo la impresión, digamos, de que ese no es el dilema, ¿ya? Fundamentalmente lo que hay ahí es nuevamente crear mercados globales
que lo que hay detrás de la agricultura, de la agroindustria, es crear mercados globales, es crear rentabilidad económica de corto plazo, ¿ya? Por encima de modelos de alimentación confiables y soberanos. Ahora, cuando hablamos de alimentación, de soberanía alimentaria y de mercados locales, no estamos hablando de una agricultura necesariamente primitiva, ¿ya? Creemos en una industria alimentaria que incorpore factores de eficiencia, que incorpore tecnología, ¿ya? Pero subordinándose, ¿no es cierto?, al bienestar público, a la alimentación local, y si es necesario también crear, ¿cómo se dice?, provisiones desde un país a otro país, importaciones, exportaciones de alimentos, sea en base a las necesidades de los pueblos de una buena alimentación, y no a las capacidades o no que tengan los mercados, digamos, para lucrar a partir de estas necesidades. Gracias, Eduardo. Lamentablemente me quedaron muchas preguntas en el tintero. Veo que igual pusieron más mientras te estaba haciendo estas otras preguntas. Así que, bueno, preguntas sobre los indicadores, los derechos de la naturaleza, en fin, otras muy interesantes preguntas que realizaron. Lamentablemente no las vamos a poder realizar ahora, pero ojalá, Eduardo, que tú puedas revisar las preguntas del chat y después Alexandra se las puede mandar a los participantes de manera que no se queden sin respuesta a sus preguntas. Y eso lo vamos a recibir todos también, de manera que todos podamos compartir lo que el profesor responda. Así que, bueno, te doy las gracias, Eduardo, por la interesante clase, y también a todas las personas que estuvieron muy, pero muy activas en el chat. Muchas gracias por las interesantes preguntas, porque de verdad yo creo que todos aprendemos con esas preguntas. Algunos también iban respondiendo cosas que eran como más fáciles de responder de chat, algunas definiciones por ahí que algunas personas que a lo mejor son un poquito más ajenas al tema no sabían, otros un poquito más expertos las respondieron, así que también muchas gracias a los que iban respondiendo en el chat aquello que se podía responder relativamente fácil. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas, a todos, como dijo el profesor, por supuesto, y nos vemos el próximo miércoles a las Sí, 4:15. eso, Dime. gracias Claudia. Yo quiero aprovechar de nuevamente agradecer a todas y a todos y todas que estuvieron presentes, a quienes permiten que todo esto se realice, a ti Claudia, Alexandra, Ignacio, y bueno, recalcar que yo voy a revisar las preguntas que quedan pendientes, voy a revisar las respuestas que algunos también pueden haber dado entre medio para... como ayuda, digamos, ayuda para mí y para el resto, y también junto con las respuestas a estas preguntas pendientes, pretendemos también enviar alguna lectura referencial para las próximas clases. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. También le agradezco a Leo, que está ahí detrás de todo esto, y a Doris, que son parte de nuestro equipo. Doris acá nos dirige a todos, así que gracias. Sí, gracias a todos. Y bueno, y una vez más, gracias a todos los participantes del curso. Que estén muy bien, cuídense mucho y prendan la estufita, pero una estufita ecológica, por favor, para pasar este frío. Chao.